Vamos a otras cosas. El grupo terrorista Hamas confirmó que su líder, Yahya Sinwar, fue asesinado por las fuerzas israelíes en Gaza. Hamas reiteró que su postura sobre los rehenes que el grupo militante tomó de Israel hace un año no serán liberados hasta que haya un alto al fuego en Gaza y una retirada de las tropas israelíes. La firme posición del grupo terrorista contrarrestó una declaración del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu un día antes, asegurando que el ejército de su país seguirá luchando hasta que se liberen a los rehenes y permanecerán en Gaza para evitar que un Hamas severamente debilitado se rearme. Mientras tanto, el presidente Joe Biden y otros líderes mundiales presionan para que el asesinato de Sinwar sea un punto de inflexión que debería ser utilizado para desbloquear las estancadas negociaciones de alto al fuego. Y al tiempo que jamás admitía haber sufrido pérdidas muy dolorosas y angustiantes tras el asesinato de su líder, Yahya Sinwar, el ejército israelí difundió un nuevo video tomado con un dron que capta los últimos momentos de vida del terrorista. Las imágenes tomadas de Sinwar herido lo muestran arrojando lo que pareciese ser una tabla. Estas imágenes fueron tomadas por un dron y la tabla fue enviada o lanzada hacia este dron que estaba inspeccionando los daños en el interior de un edificio que las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron en Rafah. De acuerdo al portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, Sinwar fue encontrado muerto más tarde con un arma y casi $11,000 en su poder. Y precisamente para hablar de lo que significa para el conflicto actual en esa región, hacemos contacto con el periodista especialista en temas del Medio Oriente, Gabriel Ventasgal. Gabriel, tú te encuentras en Israel. Bienvenido de nuevo a Cuenta Voz News. Gracias por estar con nosotros. Quisiera que comenzáramos recordándole a la gente quién era Yehi Sinwar. Estuvo preso en cárceles israelíes y le descubrieron un tumor en la cabeza y lo operaron en hospitales israelíes. Estuvo preso por delitos de terrorismo. Fue liberado en el año 2011 por el intercambio. ¿Te acuerdas del soldado Gilad Shalit que estuvo 5 años en manos de Hamas? En ese intercambio Israel liberó 1.027 terroristas a cambio de un soldado que estaba vivo. Entre los que liberó está Yehi Sinwar y se hizo al mando de Hamas en la Franja de Gaza, y él pertenece a la rama del Hamas no política, no religiosa, sino que viene de aquellos que hacían el trabajo sucio. O sea, como si fuese la mafia dentro del Hamas, cuando necesitaban a alguien que golpee, que mate incluso a los contrarios, a los opositores dentro del Hamas. Ahí estaba Yehia Sinwar. Gabriel, ¿qué significa su muerte y lo que muchos se preguntan también, quién podrá sustituirlo o quién podría sustituirlo? Por lo visto, el sustituto va a ser su hermano, Mohammed Sinwar. Es probable que sea él el líder del Hamas o que nuevamente el poder del movimiento pase al extranjero. O sea que desde Qatar, por ejemplo, los líderes políticos vuelvan a tomar cierto control de la situación. De todas formas, la influencia es, por un lado, una humillación psicológica. Hamas ha perdido a su líder más emblemático y aquel que provocó todo este atentado y que lo planificó también. Entonces, por un lado. Y por otro lado, evidentemente, si estamos de acuerdo que Israel tiene cuatro objetivos en esta guerra Franja de Gaza. El primero, recuperar 101 rehenes. El segundo, provocar que Hamas no gobierne más la Franja de Gaza. Tercero, debilitar su capacidad bélica. Y cuarto, evitar que se puedan reorganizar. Si estos son los cuatro elementos, la muerte de Sinwar daña la capacidad para gobernar y también la capacidad bélica. Así es. Y esa es una de las cosas que, bueno, se habla de muchas cosas alrededor, por supuesto, y del estatus de esta guerra después de la muerte de Sinwar. Una de ellas, por supuesto, es qué tan debilitado está Hamas. Escuchábamos que ellos dicen que no van a soltar a los rehenes a menos que Israel haga un alto al fuego y se retire por completo. Israel, por su parte, Netanyahu lo dijo, no se va a retirar. Ellos dicen que está bastante debilitado Hamas y no se van a retirar hasta que se libere completamente a los rehenes. Me llamó la atención las palabras de Netanyahu, donde le decía a los palestinos, esta guerra ha sido siempre en contra de Hamas, no de todos los palestinos, y lo reiteramos. Y decían, a quienes ayuden a los rehenes, los traten bien, los liberen, no vamos a tener una acción contra ellos, pero de lo contrario, vamos a ir contra ellos. ¿Cómo interpretas esto y qué crees que va a pasar en las próximas semanas?
soy muy pesimista con respecto al futuro de los rehenes. Porque si filosóficamente jamás considera que la vida terrenal no tiene importancia, sino lo que importa es la vida futura en el paraíso con las 72 vírgenes. Si a ti no te importa la vida terrenal, menos te va a importar la vida de los secuestrados a los cuales odias. Entonces, mira, para darte un ejemplo, Yehi Sinuar tenía rastros en el cuerpo, ya muerto, del mismo material que encontraron en el túnel donde ejecutaron a 6 rehenes cuando el ejército israelí se acercaba. O sea que Yehi Sinuar pudo haber estado en el momento que ocurrió ese usando a los rehenes como escudos humanos para ejecutarlos. Te darás cuenta que la única utilidad de los rehenes es servir como escudos humanos en caso de una avanzada militar. Entonces yo por un lado creo que cuando Hamas dice que no los va a liberar hay que creerles, y también considero que el ejército israelí no va a salir de la franja de Gaza y que esta guerra va a durar mucho tiempo. Gabriel, otro de los elementos muy importantes aquí en esta ecuación es Irán. ¿Qué va a pasar? Vemos que ya Israel ha dado de baja a los líderes de los grupos aliados y que han sido financiados por Israel, Hezbollah y Hamas. ¿Sigue ahora Irán en el radar de Israel? Sí, yo creo que esto es como si fuese un pulpo. Irán es un pulpo donde la cabeza del pulpo es Irán y los brazos de ese pulpo tenían distintos tamaños. El más poderoso era Hezbollah. Hamas era otro brazo. Los hutíes en Yemen eran otro brazo, las milicias chiitas eran otro brazo. Lo que estamos viendo es que Israel ataca los brazos por ahora del pulpo. La pregunta es, ¿va a atacar a la cabeza del pulpo? Yo creo que sí, especialmente después de los ataques de los 181 misiles. ¿Cuál va a ser la intensidad de ese ataque? ¿A qué van a atacar? ¿Van a atacar centrales petroleras, centrales nucleares? ¿Qué es lo que van a hacer? No se sabe. Me da la intuición, la sensación, que el ataque no se va a producir hasta el 5 de noviembre. Porque después del 5 de noviembre Israel va a tener una ventana de casi 2 meses o 2 meses para poder ajustar cuentas con Irán sin que haya un gobierno efectivo en Estados Unidos. Eso es una pregunta también muy importante, el papel de los Estados Unidos. Aquí algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención es que esta ejecución del líder de Hamas se da en Rafah. Los últimos meses hemos escuchado a esta administración, tanto a Biden, el presidente, como a la vicepresidente Kamala Harris, diciéndole a Israel, no entren en Rafah, no deben entrar en Rafah, no invadan Rafah, no vayan. Y ahora que se da esta muerte precisamente de Sinwar en Rafah, es extraño, ¿no? De alguna manera. Estados Unidos ahora acaba de bombardear en Yemen objetivos de los hutíes. ¿Está haciendo lo suficiente Estados Unidos para apoyar a Israel en esta guerra? Ante todo te das cuenta que la evaluación de Estados Unidos fue errónea. Israel tenía que entrar a Rafah, si no, no hubiese matado a Sinwar. Y también Estados Unidos le dijo que no ataque el interior del Líbano, e Israel atacó. Estados Unidos ha dicho muchas cosas porque el interés de esta administración es llegar a las elecciones con un silencio relativo. No puede seguir perdiendo votos. Ahora bien, mi evaluación es que el primer ministro de Israel cree convencido que las próximas elecciones gana Donald Trump. Y por lo tanto, tiene menos influencia en lo que pueda decir Joe Biden o Kamala Harris. O sea, creo que están convencidos en muchos lugares que Donald Trump es el triunfador. Gabriel Ventasgal, como siempre, importantísimo escuchar tu punto de vista, sobre todo desde el corazón en donde todo esto está ocurriendo y tu experiencia. Gracias por estar con nosotros en Voz News. Un placer. Gracias.